Amigas, amigos, muy buenos días. Es un placer contar con su presencia en este programa donde hoy tocaremos un tema sumamente importante y nos da mucho gusto, desde luego, desarrollarlo. Así que la invitación es para que nos acompañen a lo largo de estos 60 minutos. Hoy hablaremos acerca de la inclusión y la discapacidad. Probablemente ustedes conocen a alguna persona que viva con alguna discapacidad o ustedes mismos vivan con esa discapacidad. ¿Cómo se sienten en una sociedad como la que tenemos actualmente? Si bien se han abierto algunas brechas, algunos caminos y la inclusión es importante y es un tema o una palabra que cada vez se menciona más, creo que todavía está en mucha desventaja una persona que vive con una discapacidad, llámese motriz, llámese intelectual, de cualquier tipo. La verdad es que creo que sí encuentran todavía muchas faltas en su camino para poder desarrollarse plenamente y poder lograr una vida independiente y además con calidad. Pero hoy justamente podremos hablar acerca de qué es lo que estamos haciendo como sociedad y en dónde nos podemos comprometer, porque áreas de oportunidad seguramente hay muchas y de las voces de nuestros especialistas pues lo vamos a escuchar. Sandy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Oscar, pues muy bien, muy contenta con este tema. Personalmente me interesa mucho que se hable, que se difunda, que lleguemos a una verdadera inclusión en este país. Siento, personalmente, es una opinión, que estamos muy lejos todavía de alcanzarla. Sin embargo, que se han hecho grandes avances y de eso vamos a hablar hoy con toda la participación de ustedes y de nuestros excelentes invitados. Así que con esto comenzamos. De acuerdo con el INEGI, 6.6% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad, entendida como alguna dificultad para caminar o moverse, ver y escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal o tener alguna limitación mental. Uno de los mayores problemas que enfrenta este sector de la población es la discriminación estructural que se ha perpetrado históricamente. Nuestra sociedad ha creado estigmas, prejuicios y estereotipos que han provocado su exclusión e incluso invisibilización en muchos ámbitos de la vida, así como la negación de sus derechos. La negación de sus derechos. También este es un punto muy importante, comenzando por allí. ¿Conocemos los derechos de las personas que viven con una discapacidad? Bueno, y es más, yo iría hasta en lo general, conocemos nuestros derechos, pero exacto, bueno. Porque no es una dádiva ni es un favor, es que son derechos de todas las personas. Exactamente. Y bueno, déjenme presentarles a nuestra y nuestro invitado especialista. Está con nosotros Federico Núñez Perea. Él es presidente de la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México, AC, RENAPRED. Y México Incluye, que ya nos explicarás, Federico, más adelante de qué trata todo esto. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Oscar. Un placer estar aquí con ustedes y gracias por el espacio para platicar de un tema que tiene que ver con todos, no nada más con las personas con discapacidad. Por supuesto. Yasmith Bataz Carballo, activista. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, bienvenida. buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues es un placer tenerlos aquí. Oigan, para comenzar este extenso tema, ¿qué significa ser una persona que vive con una discapacidad en nuestra sociedad? Yasmith. Bueno, es un poco limitante, por así decirlo, como lo has dicho, se violentan nuestros derechos en muchas ocasiones por la poca información o a veces a lo mejor por el desconocimiento, pero desde que es un niño, el querer asistir a la escuela, el no tener la accesibilidad para entrar a la escuela o no tener el maestro adecuado, que ahora pues los maestros sombras son muy pedidos por los padres y que no hay los maestros sombras suficientes para niños con autismo o con discapacidad visual. ¿Qué es un maestro sombra? Un maestro sombra es un maestro de apoyo para un niño que tiene autismo o que tiene una discapacidad auditiva o visual. Entonces es un maestro que le da más que nada la atención y está explicándole de manera muy particular lo que la maestra está diciendo en ese momento. Ya ahora con la reforma educativa a lo mejor vemos algunos cambios más adelante, pero como te digo, nuestros derechos sí son violentados al no tener la accesibilidad, al no tener el trabajo digno, al que se nos vea de una manera menos que las personas o que no necesitamos, que no tenemos tales necesidades, ¿no? Vemos a una persona con discapacidad y piensan que no tiene necesidad ni de trabajar ni de asistir a la escuela. Entonces es un poco como se dice la invisibilidad que tenemos.
¿sabes qué? Siento también que es importante acotar, no es nada más la visibilidad, es la insensibilidad o falta de sensibilidad de todos, porque como bien decías, es un tema de todos. En cualquier momento usted que nos ve puede estar pasando por un proceso que lo discapacite para cierta acción, cierta actividad, cierto momento. Por poner un ejemplo, algún día podemos tener un accidente, quedar con alguna lesión, que puede ser por un momento determinado o puede ser permanente y ahí nos cambia la vida. Y creo que de repente pasamos y crecemos y avanzamos sin pensar que ahí también podemos estar nosotros o pueden estar nuestros hijos. Y ahí es el principal punto que creo que nos falta para lograr otros cambios. No sé si coinciden ustedes. Pues mira, yo creo que lo que dices es muy importante. La discapacidad tiene muchas caras. Y hacías una pregunta, ¿qué es para una persona con discapacidad vivir en un entorno como el nuestro con discapacidad? Pero alrededor de esa persona está su familia. Y la familia vive en forma muy directa también esa discapacidad cuando la sociedad o los individuos no son incluyentes o no están dadas las condiciones para que esa persona con esa condición pueda vivir a plenitud sus derechos humanos. Decía muy bien Yasmith cuando hablabas, y tú cuando comentabas de los derechos de las personas con discapacidad, son exactamente los mismos, los de ellos que los nuestros. Y el tema de la discapacidad es un tema además creciente, es un tema que vemos algo lejano, pero es un tema que lo tenemos aquí al lado. Hoy en día las causas de discapacidad han venido cambiando en forma muy importante. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, hoy son causas muy importantes de discapacidad en adultos. El promedio de vida, El promedio de vida, sin duda. En la medida en que somos mayores, tenemos alguna posibilidad creciente de adquirir, como bien decía Sandra, una discapacidad temporal o permanente. Entonces, lo vemos como un fenómeno ajeno, pero no lo es. Las sociedades modernas, los países avanzados lo han entendido muy bien. Y han cambiado esta visión, esta actitud, y han modificado el marco de acción para que una persona, sin importar su condición, pueda vivir a plenitud sus derechos humanos. Creo que esa sería la definición de inclusión. Claro. Y ahora que tocas que los derechos de las personas que viven con una discapacidad son los mismos de cualquier persona, diríamos, ok, está fácil. No, la verdad es que les negamos muchísimos de los derechos que tienen y vamos a tratar acerca de ello. Pausa y volvemos. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott, ex lanzador de Grandes Ligas de béisbol, que jugó a pesar de haber nacido sin la mano derecha. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, 25 de cada 100 personas con discapacidad en el país mayores de 12 años fueron víctimas de discriminación al menos una vez en el año. Asimismo, la mayoría de ellas viven en pobreza o dependen económicamente de otras personas. Y por si fuera poco, su invisibilidad se exacerba cuando muestran otros factores de vulnerabilidad como el origen étnico, la edad o el pertenecer a la diversidad sexual. La realidad es que la discriminación es detonante de las desigualdades y estas a su vez limitan el desarrollo pleno de las personas. Exactamente, ya estamos entrando al tema de cómo se van limitando o se van negando los derechos o se van limitando este desarrollo pleno y la participación de las personas en todas las áreas. Tenemos algunas llamadas. Sofía dice, soy mamá de una joven que adquirió una discapacidad a los 17 años de edad. Para ella y para todos nosotros ha sido un reto muy grande, justo lo que hablabas sobre toda la familia y todos los involucrados. Sobre todo la
accesibilidad, o sea, no accesibilidad, que existe en nuestra sociedad, ya que desde que salimos de la casa nos encontramos con barreras que entorpecen día a día. Ahí podrían ser barreras de forma para movilizarte, pero pues ¿qué tal las barreras psicológicas cuando te quieres relacionar con alguien? Miguel dice, no me presento como una persona con discapacidad porque considero que no es una característica que me defina. Prefiero decir que soy una persona feliz que ha podido lograr sus objetivos más allá de una condición de vida con la que nací, en su caso es así. Soy un profesionista exitoso y un padre orgulloso. Gracias, Miguel, por este comentario. Pero bueno, ahondando más en esto que se decía sobre las características de las personas con discapacidad, que algunas la adquieren, que va variando también y que ha ido cambiando, ¿cómo es la vida de una persona con discapacidad múltiple y qué factores podrían ser los que vulneren o que favorecieran que hubiera más personas con discapacidad, por ejemplo, en nuestro país, ya sea por nacimiento o porque la van adquiriendo? Es muy diferente el adquirir una discapacidad ya cuando tienes una vida hecha o cuando naces con la discapacidad o cuando se adquiere muy joven. Yo la adquirí a los 6 años de edad, o sea, ya tengo toda mi vida con la discapacidad. Siempre he dicho, entre los males el menos peor, ¿no? Ya uno empieza a vivir con esa condición. Cuando se adquiere la discapacidad, ya cambia totalmente la vida de una persona, ya da un vuelco diferente y es adaptarse a ese nuevo estilo de vida. Ahora, has comentado la discapacidad múltiple. Yo tengo amigos que tienen discapacidad auditiva y aparte tienen discapacidad visual. Entonces, para ellos también es muy limitante esta parte. Obviamente, pueden hacer cualquier cosa, pueden ellos desarrollarse. Tenemos el caso de Helen Keller, que con la discapacidad múltiple que tenía, pues sobresalió de una manera increíble, ¿no? Pero para eso necesitamos que el entorno esté accesible. La inclusión, como lo decíamos, es que la sociedad y el gobierno dé las herramientas para que las personas con discapacidad puedan adaptarse. Y más que nada, como lo dice la ONU, ¿no? La discapacidad se hace evidente cuando tenemos barreras. Cuando no tenemos ninguna barrera, nuestra discapacidad no se hace evidente. O sea, lo que tenemos es una deficiencia para hablar, para escuchar o para caminar. Pero ya si en ningún lugar o no tenemos ni barreras ni arquitectónicas, ni barreras físicas, ni barreras mentales, ni barreras sociales o de discriminación, podemos desarrollarnos totalmente. El tema precisamente de la discapacidad múltiple sí es un poco complicado, sí se tiene que acudir con especialistas porque es tratar una discapacidad, yo creo que una primero y luego la otra para que la persona se pueda integrar, que esa es la finalidad de la inclusión. Y además a mí me gustaría agregar que todas estas discapacidades físicas o biológicas de las cuales hablas, evidentemente pues limitan el actuar libre y desarrollo de una persona. Pero no solamente está ahí, ya se mencionaba la parte emocional, la parte psicológica, pero está la parte social también. Esta discapacidad a la que se hacen muchas personas porque viven tal vez en una comunidad indígena, porque pertenecen a la diversidad sexual, y se van agregando así factores como tal vez el color de la piel, que es un factor extra para la discriminación. Correcto. Que viven, además de todas las discapacidades físicas con las que ya cuentan. Incluso el ser mujer también es discriminación por supuesto, doble. Ser mujer o ser mayor de edad, vivir en una comunidad indígena, la raza a la que pertenecemos. ¿Cómo afecta a esta persona, pero sobre todo, cómo la vulnera? ¿Y dónde entran estos derechos para que se puedan hacer presentes? Bien, mira, yo creo que tiene dos respuestas. Una, pensemos en estas barreras propias que ya comentaba Yasmith, que enfrentan las personas propias del entorno, barreras de infraestructura, barreras de esta naturaleza. Pero hay otra barrera que es igualmente importante, quizás es aún más importante, y eso define mucho el comentario que hacía hace un momento un compañero aquí que platicó que él es una persona feliz, exitosa, y esto tiene que ver con las barreras actitudinales. La inclusión tiene que pasar forzosamente por esto que tú comentas, Oscar, de que la sociedad asuma un rol correcto y adecuado ante este tipo de condiciones y entienda que la diversidad es la riqueza de una sociedad. Por el contrario, no es un elemento que debamos de esconder, atacar, por lo contrario, es un elemento que debemos de incorporar porque es un enfoque diferente o es una forma distinta de vivir.
Y entonces es ahí donde podemos cambiar esta discriminación estructural que está dada en mucho de nuestra cultura, cuando cambiamos este chip y cuando entendemos que no es la condición de una persona la que determina lo que ésta puede o no puede hacer, sino el esfuerzo, el trabajo, la actitud, la forma como la persona enfrenta la vida hace en gran medida la diferencia. Y si los demás lo entendemos de esa manera, entonces no solamente ayudaremos a entender una problemática en particular, sino que nos enriqueceremos muchísimo como sociedad, porque todas las personas con discapacidad, más todos los que tú comentas, tienen mucho que aportar. Fíjate, creo que hay algo que sirve para ejemplificar o ilustrar bien todo esto que estás diciendo. ¿Por qué no se le dice a una persona que vive con una discapacidad, por ejemplo, hablando de la sordera, yo soy sordo o ella es sorda? ¿Por qué no se dice así? De hecho, sí se dice. Precisamente qué bueno que tocaste ese tema, Oscar, porque nosotros hemos dicho esa palabra de manera negativa, así como ciego. Como si fuera despectivo. Ajá, exactamente. La mamá, no, al niño, te estoy hablando, ¿estás sordo? ¿Qué te pasa? O no me ves, ¿estás ciego? ¿Qué te pasa? Aquí estoy. Entonces lo hemos visto de manera despectiva, pero las personas con discapacidad auditiva o personas sordas o personas ciegas lo aceptan totalmente. Yo tengo amigos que me dicen, yo soy sordo o yo soy ciega, pero siempre anteponiendo la palabra persona antes que decir sordo o ciego, ¿no? ¿Es una persona ciega o es una persona sorda? ¿Y qué tanto nos sensibiliza más decir soy una persona con, no una persona sorda, sino una persona con sordera, para no etiquetarnos y quedarnos solo Ahorita allí? regresando del corte lo profundizamos porque tenemos que hacer una pausa y también vamos leyendo todas sus llamaditas. La discapacidad no es una lucha valiente o coraje enfrente de la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Neil Marcus, actor y dramaturgo que promueve el desarrollo de una cultura de la discapacidad. Todos los obstáculos que las personas con discapacidad enfrentan en los espacios arquitectónicos y urbanos, en la transmisión de mensajes o ideas e incluso en el trato cotidiano, han alentado la generación y la prevalencia de prejuicios y estereotipos. Además, lejos de aportar a la inclusión social de las personas con discapacidad, estas barreras impiden tomar conciencia de la discapacidad como parte de la diversidad humana, de las aportaciones que las personas con discapacidad ofrecen a las comunidades, así como de la capacidad que estos individuos tienen para tomar sus propias decisiones sin que tengan que ser sustituidas por una tercera persona. Bueno, de verdad nos da mucho gusto que continúen en esta transmisión de este programa tan importante, de este gran tema. Martina nos dice, más que estigmatizar y discriminar a las personas con discapacidad, deberíamos aprender de ellos, de su fuerza y de su voluntad para salir adelante. Por otro lado, nos dice Flor, soy mamá de un pequeño con discapacidad. Todos los días lo motivo diciéndole que él puede lograr lo que se proponga, que no existen barreras y que si las encontramos estamos juntos para superarlas. Esta es, digamos que parte de las ventajas que puede encontrar una persona que vive con discapacidad, que ya lo decías tú, Sandy, está la familia, porque generalmente ahí sí la situación cambia y se vuelca a favor de esta condición en los mejores casos, ¿no? Exacto. No ocurre así en la mayoría, desafortunadamente. Por eso es un tema de inclusión, por eso es un tema de sensibilidad social y de conocer cómo vive una persona. Ustedes pónganse a pensar, circular por esta ciudad o por cualquier otra ciudad o comunidad del país en una silla de ruedas o con ceguera, y a ver si es sencillo adaptarse. Y no solamente esas dos, es por mencionar solamente alguna, pero tendríamos que ser mucho más empáticos para tratar de comprender cómo vive una persona con una discapacidad. Pero bueno, a ver, nos quedamos en el bloque anterior con todo esto de... En el lenguaje, ¿no? Hay algunas dudas. Etiquetar o no, porque era parte de lo que me gustaba de la llamada que tú leías. Sí. No hay que etiquetar, porque es lo que solemos hacer muchas veces.
Entonces, esto ayuda a tener una conciencia más inclusiva, ¿no? Lo mismo ocurre en el género. Da más flojera decir todas y todos. Pero si no mencionamos a las mujeres, no existen. Por lo tanto, hay que marcar esta diferencia. Nada más que para que quede claro el concepto, entonces lo correcto, lo adecuado sería personas con discapacidad. Es el término que además emana de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel universal. Si todos los otros nombres, títulos y modas que hubo ya nada más nos ponen nerviosos, nos complican, la gente luego ya no sabe que con capacidades diferentes sí, y, ¿no? y la verdad es que nos revuelve. Exacto. Entonces, personas con Y discapacidad. si quieres puntualizar, con discapacidad motriz, con discapacidad visual, auditiva, del tipo que sea. Exactamente. Ahora, ¿qué podemos hacer como sociedad para ayudar a reducir los obstáculos que se presentan o que existen de forma natural en esta sociedad? Bueno, ustedes están hablando de la Ciudad de México, que es difícil transitar por la Ciudad de México, pero pónganse en pensar en las ciudades de provincia, es mucho más difícil. Las personas con discapacidad que vienen de pueblos originarios, ¿cuál accesibilidad en calles? O sea, si ni siquiera están pavimentadas, por así decirlo. Yo vengo de la ciudad de La Paz y está, digamos, un 30-40% o quizá un poquito menos la accesibilidad allá. No hay transporte incluyente como aquí. Aquí, digamos, yo me puedo desplazar mucho más fácil que en la ciudad de La Paz, aunque esté más cerca allá, pero si yo allá no tengo vehículo, me voy a pie, las calles no están en condiciones o no hay banquetas con rampa la mayoría. Aquí tenemos la cuestión del metrobús, del suburbano, que pues se puede uno todavía mover en esos transportes, pero obviamente para que nosotros tengamos la mayor movilidad es que la gente haga conciencia y lo repetimos todo el tiempo. El respeto a los espacios azules también, ¿no? El que tenga... A ver, para que lo entendamos todas y todos, los espacios azules, ¿cuáles son estos y cómo los debemos respetar? Son los cajones de estacionamiento azules que están marcados con el logotipo internacional, que es una silla de ruedas, y son las rampas de acceso a los edificios públicos o privados. Los elevadores. Elevadores también, de preferencia los elevadores. Ahí viene marcado para quiénes, ¿no? Pero a veces en ocasiones van todas las gentes de pie y uno tiene que esperar el elevador, las carreolas o las señoras de la tercera edad, o nosotros esperando el elevador, y pues va retacado gente que si yo pudiera usar la escalera eléctrica la usara, porque yo soy muy impaciente en estar esperando el elevador. Es más rápido usar la escalera eléctrica, de hecho. Entonces, el cajón azul está diseñado con unas medidas especiales para cuando uno abra la puerta pueda salir tanto la silla de ruedas, las muletas, la andadera o el tipo de carriola que usan los jóvenes con parálisis cerebral, que es una discapacidad muy severa y ellos son de custodia, los tienen que transportar su familia. Entonces, por eso son de ese tamaño. Yo tengo una foto por ahí que tomé cuando iba a Cuernavaca, donde están las rayas azules para que uno haga el movimiento y la rampa. Y un carro se estacionó justo arriba de las rayas y en la rampa. Entonces, yo digo, esto ya no puede ser. No. Nosotros ya pasamos de la campaña de sensibilización a tenemos que hacer ahora acciones afirmativas. O sea, ya poner una multa. En La Paz, la multa es de 8,000 pesos y no te la quita nadie si te estacionas en un cajón Pero como azul. dices, se tiene que hacer efectiva. O sea, si se queda en papel, si se quedan ideas, de verdad no pasa a mayores. Desafortunadamente la gente a veces ni cuenta se da de la falta que está cometiendo. Más allá del daño o la sensibilización, no hay una consecuencia tampoco, ¿no? Y piensa, por ejemplo, que la discapacidad se manifiesta cuando esas barreras le impiden a esa persona realizar sus actividades normales. Tú vas a una ciudad como Barcelona, por ejemplo, que es una ciudad totalmente accesible e inclusiva, no hay discapacidad. Hay una persona usuaria de silla de ruedas. Hasta Gaudí parece que pensó en ello. Claro. Es que te puedes subir al metro, al autobús, a donde quieras. Llegas con silla de ruedas, con carreola, para los niños, para todos. Hay espacios para todos. Incluso en términos de recreación que tú comentabas, Sandra. Por ejemplo, para niños con discapacidad múltiple o discapacidad mental, hay tours especializados para que puedan vivir la cultura y la historia del lugar. No es un tema imposible de hacer, es un tema que involucra a una sociedad consciente y que decide darle la oportunidad a todos, sin importar que tengan o no una condición de discapacidad. Y ahí es donde podemos hacer la diferencia. Sin duda, estos efectos
punitivos, de castigo, juegan su rol. Pero es mucho más importante el que asumamos la sociedad en nuestro conjunto, este nivel de conciencia, y que entendamos, como lo decíamos al principio, que no nada más es por ellos, es por nosotros. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un accidente y tenga que andar con una muleta como ya me pasó? ¿Sí? Y tienes, ¿verdad? Y que, en fin, este tipo de cosas, es ahí donde tenemos que cambiar el chip. Que hasta ahí, lamentablemente, es donde uno comienza a darse cuenta que las condiciones no son igual de favorables para todo mundo. Correcto. Pero por eso es importante de verdad que nos acompañen en este programa. Es momento de hacer una breve pausa, pero continuamos y todavía tenemos mucho más. Solo porque un hombre carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder, cantante, compositor y activista social estadounidense. Nuestro mundo actual es uno donde todos los seres humanos demandan ser vistos en igualdad de circunstancias, de oportunidades, donde podamos distinguirnos por nuestra capacidad intelectual y la fuerza de voluntad. Que no es la condición de una persona la que determina lo que ésta puede o no hacer, sino su esfuerzo y su voluntad. Surge así México Incluye, un programa de RENAPRED que busca que las personas con discapacidad hagan de su vida lo que sus sueños lleguen a imaginar. Buscamos un mundo incluyente en todos los ámbitos para las personas en condición de discapacidad. Y como los seres humanos estamos acostumbrados a los retos, en México Incluye, pensamos que de esta manera podemos hacer un llamado a la inclusión. Una forma distinta de entender y de ver la discapacidad, de que entiendan que la discapacidad es algo cotidiano, es un fenómeno creciente. Y entonces lanzamos estos retos de inclusión. Y nos fuimos hace unos años a subir el Kilimanjaro. A Benjamín sin piernas, o a Jaime que no veía, con otro grupo de personas sin discapacidad, logrando este reto que pareciera imposible. Luego nos fuimos el año pasado a bucear a las Islas Revillagigedo. Imagínate una imagen de un chico cuadrapléjico que mide casi 1,90, que lo único que puede mover es la cabeza un poquito y un poquito los brazos, buceando solo a 40 metros de profundidad. Y ahora vamos por nuestro primer récord Guinness. Se trata de la Motorruta de la Inclusión, un recorrido de aproximadamente 6,000 kilómetros desde la Ciudad de México. Nuestro mensaje fundamental es que la discapacidad no es una enfermedad y que en este mundo todos tenemos un lugar. ¿Qué tal la motorruta? Está interesantísimo. Pues suena maravilloso. Además, para quienes les gusta el deporte automotor. Así es. Y es que la doble función, cuéntanos, Federico, ¿de qué trata? Porque veo yo, hasta donde entiendo, una doble función, ¿no? La parte de involucrar a todos y, bueno, y de hacer eco, de llamar la atención, de visibilizarse, o sea, hacerse visibles. Y otra parte que a lo mejor ya tiene que ver con la parte de recaudar y de cambiar una situación específica. Claro, mira, esta motorruta, la motorruta inclusiva o motorruta de la inclusión, como la llamamos, es parte de un proceso ya de unos años para acá. Primero fue el Kilimanjaro, la montaña más alta del África, luego buceo en las Islas Revillagigedo, este lugar espectacular, y ahora vamos a recorrer este maravilloso país. Vamos a romper un récord Guinness, vamos a recorrer 6,200 kilómetros alrededor de toda nuestra hermosa república, un grupo de personas con y sin discapacidad, bajo dos premisas. La primera es que juntos no hay imposibles. Cuando trabajamos de la mano, personas con y sin discapacidad, podemos lograr cualquier cosa. Y la segunda, que no es la condición de una persona la que determina lo que ésta puede o no puede hacer. Por supuesto. Sino su esfuerzo y su voluntad. Y ellos, Yasmit es parte de esta expedición y muchos otros compañeros y amigos, vamos a demostrarlos todos juntos. Y efectivamente, es una motorruta que va a recorrer, pues, como ya lo comentábamos, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, regresamos otra vez, bajamos a Huatulco. Ahí tenemos el mapa del recorrido. Ahí está todo el recorrido, mira.
Y empezamos a subir por toda la costa del Pacífico. Así En es. Jalisco subimos nuevamente y nos vamos hacia Aguascalientes. Aguascalientes, Zacatecas, luego San Luis bajamos San Luis Potosí. Potosí, Guanajuato, Querétaro, México. Vamos a recorrer el sur, sureste y el centro, y el norte centro. del país. El ¿Eso en Bajío. cuánto tiempo? 27 días. Qué maravilla. 27 días. Ahora, muy interesante también que además de este recorrido que es muy largo, 6.072 kilómetros Ajá. exactamente incluyen, serán motocicletas adaptadas. ¿Por qué se pensó en esto? Bueno, precisamente por la discapacidad motriz, que en mi caso yo soy usuaria de silla de ruedas. Obviamente, pues una moto de 2 ruedas no iba a poder bajar un pie para el frenado y eso. Entonces se adaptaron para que yo pudiera hacer ese uso de la moto. Igual somos como 3 personas con discapacidad motriz, si mal no recuerdo. Vamos a llevar a otra persona con discapacidad también. Va a haber pilotos y va a haber acompañantes. Entonces se hizo la adaptación de los cambios en la mano, el freno también en la otra mano, en la mano izquierda, y las rueditas para que podamos al momento de frenar tener el soporte en la Oye, moto. es que esto me lleva también a pensar qué maravilla la tecnología, ¿no? Es una gran aliada ahora poder hacer todas estas adaptaciones y de verdad aprovechar las posibilidades que nos da la tecnología para lograr Exacto. cosas que antes pues no se podían o no se habían pensado. Sin duda, mira, estas motos son personalizadas, porque primero se hizo con la empresa patrocinadora, la fabricante de las motos. Se hizo un scouting, se probó y las motos se adecuaron a la condición de cada persona. Yasmith, por ejemplo, es piloto y Y van dice que va a personas llevar a ciegas alguien y va más. a llevar, no, pero no es en un sidecar al lado, Va es en la conmigo misma en la moto. motocicleta. En la Ah, tú vas a, porque se veía en la imagen alguien que lleva como Pero esa es una... la moto esa de es otra Agustín. moto. Ajá. Esa ok, no es pero a lo mejor puede ser una persona que tiene Sí, usuaria de sí. silla de ruedas con su moto adaptada, pero aparte llevar otro pasajero en un... Claro. Vamos a llevarlo de pasajero, pero atrás, Pero en la atrás. moto. Ay, qué Pero como atrás, es sí, normalmente. sí, sí. Ajá. Oye, y a ver, además van por un récord Guinness. Sí. Pero ¿cuál es el récord? Porque luego cuando escuchamos hablar de todo esto, pues no sabemos. ¿Es por los kilómetros que van a recorrer? ¿Es por las personas que van? Tengo Por la entendido que en un característica. principio son 20 personas. Correcto, Ok. por las características, porque es la primera vez que en forma conjunta personas con y sin discapacidad vamos a recorrer una distancia tan larga. Muy bien. Es por esa ¿Y razón. todavía se pueden sumar personas? Claro. Si a alguien le interesa, nos está viendo y Claro quiere que sí. sumarse a esta que causa. por favor entre a nuestra página web de www.mexicoincluye.org.mx o a nuestro Facebook, que nos escriba y platicamos. Lo que sí, todo el que quiera acompañarnos durante la motorruta con sus recursos propios y con sus motocicletas lo puede hacer. De hecho, en cada punto donde paramos haremos 3 actividades centrales. Una, nos recibirán los motoclubs de esa ciudad y interactuaremos con ellos, que además es una comunidad muy solidaria. Segundo, haremos un tour de medios y iremos a esas ciudades diciendo que es importante, que volteen a ver que no es la condición de una persona con discapacidad lo que le impide o no manejar una motocicleta crucero y recorrer el país, sino que cambien esta mentalidad. Y el tercer elemento, pues un tour donde vamos también recogiendo recursos para impulsar el programa de inclusión. Y entonces, ahorita tenemos una campaña a través de una página que se llama Donadora, que también está ahí en nuestro Facebook y en nuestra página web. Y entonces, el objetivo central es ir cambiando la perspectiva, que la gente voltee y vea, por ejemplo, a Belén, que es otra chica que va con nosotros, que tiene parálisis cerebral y que va en la motorruta. Ustedes saben que la parálisis cerebral dificulta muchas veces el control del cuerpo, del habla. Bueno, pues Belén es un caso extraordinario. Entonces ella va, o van chicos ciegos. Entonces, que volteen a ver que sí se puede. Por supuesto, que- ese es el gran mensaje. El gran mensaje. Y creo que es contagioso, ¿no? De pronto a lo mejor van a parar en algún punto y alguien se quiera sumar y diga, bueno, a lo mejor yo no puedo ir los 27 días, pero me sumo de aquí a 10 kilómetros. a Tlaxcala o de aquí a Puebla. O dentro de Claro. su ciudad también puede ser, ¿no? Claro, el día de la salida, el 1 de septiembre, queremos hacer una gran fiesta de la inclusión. Pues nos invitan. Vamos a hacer una pausa y ahorita nos platicamos. Correcto. Muchos de nuestros sueños parecen primero imposibles, luego parecen improbables y luego,
cuando sumamos la fuerza de voluntad, pronto parecen inevitables. Christopher Reeve, actor, director de cine y activista estadounidense. Hay muchos casos a donde podemos voltear y reconocer el trabajo y la labor de una persona que adquirió una discapacidad, que se dio cuenta y que además hizo precisamente por todas las personas que viven con la misma. Y comenzó entonces a fraguar un camino, pero a hacer la diferencia. Creo que esta frase revela muy bien qué es lo que puede pasar. Al principio parece imposible. Después poco a poco vas avanzando y sientes que la meta no está tan lejana. Y después te das cuenta que cuando ya se sumaron más personas y más esfuerzos, es inevitable. Ya nadie los va a parar. Que esto es parte, creo que, del espíritu que ustedes justamente están demostrando con esta ruta inclusiva. A mí, de verdad, me llena de gusto, me emociona mucho. Quisiera yo estar con ustedes, pero no me van a dejar participar con ellos, ¿verdad, Gaby? No, ya no sabía. Ni un día. Porque además es una... Bueno, la República Mexicana es fantástica, es hermosa. Yo prometo reportar es maravillosa. todo. Pero a ver, cuéntenos otra vez, ¿cómo podemos irle dando seguimiento? Porque supongo que pues tendrán muchas fotografías, videos que irán compartiendo y subiendo a las redes sociales. Claro, toda esta motorruta va acompañada con todo un programa de comunicación. Vamos a estar generando a Canal 11, entre otros, cápsulas informativas 2 veces por semana que va a estar reproduciéndose en algunos de sus programas noticiosos y algunas otras televisoras. Estamos enlazándonos con las cadenas televisoras de los estados que vamos a estar recorriendo. Por supuesto, vía Facebook vamos a estar haciendo pues toda la crónica del tema. Llevamos todo un equipo de producción, llevamos 2 drones, llevamos camarógrafos, llevamos fotógrafos. Y entonces, pues obviamente vamos a estar documentando cada momento, porque al final de la motorruta vamos a presentar un pequeño cortometraje, vamos a hacer un libro conmemorativo e incluso estamos trabajando en la elaboración de una serie televisiva. Precisamente porque con estas imágenes extraordinarias mueves conciencias. Va a quedar de verdad de lujo. De lujo. Y pensaba yo, mientras pensaron en todo este proyecto y lo crearon y todo el resultado que se va a dar a nivel social y a nivel emocional, ¿también se pensó en generar algún cambio a nivel autoridad? O sea, ¿qué impacto piensan que puede llegar a lograrse? Pues bien, mira, es una pregunta muy importante, más hoy que nunca, donde pareciera que las políticas públicas que se están siguiendo en el tema no fueran del todo claras o algunos de nuestros funcionarios no tuvieran ese nivel de sensibilización o de la importancia del tema. Paradójicamente, estamos ya a más de 5 meses de este gobierno y no tenemos, por ejemplo, un titular en el CONADIS, que es la entidad que es responsable de que se apliquen las políticas públicas transversalmente en todas las áreas del aparato del Estado. No tiene un titular, eso habla, bueno, quizás de la poca importancia que le dan al tema, siendo las personas con discapacidad un colectivo tan importante. Si consideramos el número de personas que tenemos con discapacidad, más sus familias y las gente que están involucradas... 6.6% de la población. Según el INEGI, pero según la OMS, el 15%. Exacto, eso te iba a decir. Yo consideraría que es más. Entonces estamos hablando de 10 millones perfectamente, más 3, 4 personas, 30, 40 millones de mexicanos. Tenemos alguna vinculación directa con el tema y yo creo que nuestras autoridades deben de tomar conciencia de ello. Y sí, yo creo que esta motorruta va a ayudarnos mucho en ese sentido. Te comento que en paralelo, México Incluye y RENAPRED son parte de un gran movimiento de ONGs que se llama Movimiento 312, que está impulsando 3 acciones muy puntuales. El acceso efectivo a la educación, el acceso efectivo a la salud para las personas con discapacidad y la promoción del empleo de personas con discapacidad que puedan vivir en forma correcta y digna de su trabajo. En ese tenor, estamos por iniciar unas mesas. Le presentamos hace 1 mes y medio al secretario de Educación, el licenciado Esteban Moctezuma, quien hay que reconocerlo y decirlo, es una gente muy sensible al tema. Nos propuso unas mesas de trabajo para que discutamos abiertamente todas las formas para hacer este acceso efectivo a la educación una realidad y estamos por comenzar.
Y también estamos trabajando en un tema similar con la Secretaría de Educación Pública. Entonces, y hay muchísimas otras organizaciones y colectivos que día a día trabajan con una intensidad extraordinaria en este tema. Hay muchísimas ONGs conocedoras y con una gran expertise. Y sin duda la suma de todos estos esfuerzos y de este despertar, de esta conciencia, que es lo que buscamos con este programa de México Incluye, podremos seguir fortaleciendo este cambio que, como bien decía Sandra y decías tú, Oscar, ya inició, hemos avanzado sin duda mucho, pero hay que reconocer lo que hay por avanzar es muchísimo más. Todavía tenemos un largo camino, una gran motorruta por recorrer. Y que no podemos, además, ceder. Las políticas públicas tienen que fortalecerse, tienen que ser aún más profundas y tienen que reconocer la importancia que deben de jugar las personas. Fíjate, hablando de todas estas barreras socioculturales, me pongo a pensar en las familias que rodean a una persona que vive con una discapacidad. A veces no todo el mundo lo entiende de forma perfecta. Y entonces, si cuesta trabajo al núcleo de una familia que cuenta con una persona con discapacidad, imagínense quienes están ajenas completamente a esto. ¿Cómo se ha ido penetrando poco a poco e introyectando esta sensibilidad? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para llegarle al resto de la población que se mantiene ajena o renuente a sensibilizarse? Bueno, sí, es complicado a veces hacer conciencia en la gente. Hay muchos talleres, hay muchos congresos, hay muchos cursos para que la gente se informe acerca de la discapacidad. Lo que siempre se ha pensado es que se tiene el temor o le da pena acercarse a una persona con discapacidad, ¿no? Hemos hecho muchos programas acerca de sensibilización en todos los institutos estatales, en todos los municipios, para que la gente conozca cuáles son nuestras capacidades. Como lo comentó Federico, el trabajo es una necesidad mayor en la persona con discapacidad, porque con eso ya tiene la independencia económica, ya se siente una persona activa y productiva sobre todo. Entonces hay varios programas de la Secretaría del Trabajo que ayudan a la persona con discapacidad a tener un trabajo y se le da un seguimiento. Entonces yo pienso que las personas sin discapacidad deben voltearnos a ver. Como lo comentaron hace rato, se aprende. Yo he aprendido de mis compañeros con discapacidad. Tengo compañeros sin discapacidad que me dicen, es que cuando yo antes entraba a un lugar no me fijaba si había una rampa o había un escalón o se podía entrar. Entonces es acercarnos a la persona con discapacidad. Si ellos tienen, por ejemplo, van a la escuela y tienen un compañero, acercarse al compañero, ver qué necesidades tiene, ayudarlo a subir o bajar, pedir en la escuela que sea una rampa, un elevador, un compañero de trabajo igual. Entonces es conocer a la persona con discapacidad y es una retroalimentación mutua, ¿no? Porque tanto aprende uno como del otro y creo que se van a llevar una sorpresa. Y si aparte la persona sin discapacidad le ayuda a tener una mejor calidad de vida, es mucho mejor para ellos. Claro. Pausa y volvemos. La construcción de sociedades inclusivas en términos sociales aumenta la productividad y el dinamismo económico de los sectores más importantes. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, las políticas públicas que buscan combatir la discriminación no deben limitarse a garantizar los derechos de las personas, sino que deben extenderse hacia las decisiones y planes económicos y sociales, lo que será determinante para cerrar brechas y acceder al bienestar general. Bueno, pues ya nos queda un bloque nada más. Yo feliz de seguir platicando. Hay mucho que decir, hay mucho que leer. Gracias a los comentarios que nos han mandado. Dice acá Tania, soy una persona con discapacidad y desde chica mi familia me apoyó para crecer sin que importara mi discapacidad. Me enseñaron a verme a mí misma como una mujer capaz y gracias a eso vivo plenamente. Por supuesto que la familia tiene un papel fundamental en el desarrollo pleno de los niños con discapacidad, la escuela, pero la sociedad en general tenemos que responsabilizarnos de lo que nos toca hacer. ¿Qué medidas creen ustedes que podrían favorecer a que llegáramos o camináramos hacia ser una ciudad más incluyente hoy, para el México que somos hoy, para la sociedad que tenemos hoy? ¿Qué podemos adoptar concretamente? Bien, políticas públicas muy puntuales desde el Estado. La movilidad es un elemento central.
tenemos que ir avanzando. Se ha avanzado en la Ciudad de México sin duda, pero lo decía Yasmith, en todas las ciudades y en todos los lugares, para que la gente, sin importar su condición, se pueda desplazar y pueda ir a donde sea. Es un eje central. Desde el ámbito de la autoridad también, el marco jurídico normativo adecuado para que se asignen programas con presupuesto para que se hagan las inversiones necesarias en la transformación de infraestructura. Pero, por el otro lado, la sociedad también tenemos que aportar, lo decía muy bien Yasmith, esta parte de abrirnos hacia todos y respetar que hay las condiciones de discapacidad en algún momento requieren de algunos apoyos específicos y particulares. Respetémoslos, no estacionarnos donde no debemos. Ser empáticos, si hay una persona con discapacidad visual que quiere cruzar la calle, darle el hombro para que atraviese, si hay una persona que no sabe leer, leerle, en fin, yo creo que es un poco pues esta actitud. Creo que también la ventaja de que seamos un país en donde se pueda acceder a los espacios públicos por parte de todos y por parte de las personas con discapacidad, los hace más visibles, nos hace más sensibles ante esta situación. Entonces, estás en un espacio público que puede ser un parque o que puede ser el transporte y convives con usuarios de silla de ruedas, ya lo empiezas a ver más natural. Durante muchos años, y me incluyo yo, por ejemplo, si mi hijo hubiera nacido hace 100 años, pues bueno, en principio ni siquiera sé si hubiera sobrevivido porque la tecnología le ha permitido la medicina tener muchas posibilidades. Pero además no hubiera tal vez salido a la calle porque antes no se aceptaba, no era bien visto, por muchas cosas en donde sí creo que hemos avanzado. ¿En qué nos beneficia ser más sensibles ante todo esto? Bueno, ahorita que estás tocando el tema de años atrás, a mí me tocó en los 80s llevar a cabo mi primaria, secundaria, preparatoria, mi licenciatura, y no había una escuela con rampas. Ya digamos, las aulas USAER, no había la manera de, mi mamá me tenía que subir con los aparatos ortopédicos a un segundo piso porque al director no se le ocurría bajar mi salón a la planta baja, ¿no? Entonces, efectivamente, yo siento que la gente ha ido evolucionando, la persona ha ido evolucionando, los muchachos también traen un chip con ellos de lo que es la inclusión. Lo comentaba ahorita, en las escuelas ya hacen actividades por el día 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad. Ahora que hubo el Día del Síndrome de Down, también hubo ejercicios que llevaron las calcetas diferentes. A los niños ya se les está explicando lo que es la inclusión. ¿Por qué? Porque están teniendo más compañeritos con discapacidad. Exacto, ya convivimos todos en un mismo espacio. Es que eso es la inclusión, personas con y sin discapacidad. Claro. Fíjate, Dulce nos dice, soy maestra de preescolar y en mi grupo hay 2 niños con discapacidad. Trabajo con todos de la misma forma y promuevo entre mis alumnos el respeto y el conocimiento de las características de cada uno para valorarlas. Andrea también nos comparte, considero que todos deberíamos trabajar por eliminar las etiquetas que marcan a las personas que obstaculizan su pleno desarrollo. Es importante promover la igualdad y el respeto. Y yo añadiría a todo esto la no victimización, es decir, si una persona vive con una discapacidad, no decir, pobrecita, pobrecito, no puede eliminar cualquier imposibilidad de la vida de las demás personas. Esas chequémoslas en nosotros y trabajémosla de forma individual, así como ellas y ellos lo están haciendo y nos lo han demostrado. Pero pasan por, en esta motorruta, déjenme regresar acá, varios de los estados de la República Mexicana que viven con mayor pobreza. Correcto. La pobreza, yo no lo quisiera marcar así, pero en muchas ocasiones es sinónimo de desinformación, de falta de educación y de falta de sensibilidad y de visualización de ciertas problemáticas. Harán mucho ruido pues a lo largo y ancho de la República, pero creo que en los estados donde falta mucho por hacer, por trabajar, para despertar las conciencias de todo mundo. Vamos a mencionar nuevamente los estados por los donde esta ruta atraviesa nuestra república y vamos, ahí tienen el mapa justamente y es arranca de la Ciudad de México, pasando por los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Mérida, Cancún, Chetumal, Tabasco, Veracruz. Estoy repitiendo algunas porque es donde va la ruta justamente y van regresando para irse hacia el norte, Huatulco, Acapulco, Zihuatanejo, de ahí yo Colima, los puedo acompañar. De ahí Huatulco, Zihuatanejo. Yo desde aquí, yo la verdad sí me engancho. Yo a todo, pero si nada más me dan chance de unos días. Exactamente.
Pero la verdad, bueno, volvemos a invitar a todas las personas que se quieran a unir a esta motorruta. A todos que nos acompañen física o virtualmente, que se metan a nuestra página web, repito, www.mexicoincluye.org.mx, en Facebook, que nos sigan, que nos acompañen, que nos echen porras y que vivan con nosotros esta extraordinaria aventura que, ojo, va a ser la primera que se realiza en el mundo con esas características, que todos los mexicanos nos sintamos realmente muy orgullosos de ellos y cambiemos y nos demos cuenta de que la condición no determina lo que la persona puede o no hacer. Veamos el ser humano. Y también pensaba yo, bueno, si a los que no pudiéramos acompañarlos y que nos suena muy lejano esto de las motocicletas o desprendernos del trabajo, de la rutina unos días, pues empecemos por acciones concretas en nuestro espacio, ¿no? Exacto. ¿Qué se les ocurre que podría hacer nuestra conciencia? En nuestra conciencia, en nuestra forma de educar a nuestros hijos, en nuestro espacio de trabajo? ¿Qué se te ocurre que podríamos? Empezando igual por los hijos, explicarles a los niños que también ellos ya van a crecer con una sensibilidad, explicarles qué es la discapacidad, que se acercan a los niños a saludarlos, a lo mejor tomarles de la mano y un saludo. Para el niño, ustedes piensan que a lo mejor el niño no lo va a reconocer, no lo va a sentir. Para él va a ser muy agradable que le dé otro niño un saludo. Si hay personas que pueden o están en posibilidades de emplear a una persona con discapacidad, también que eso es muy importante. Importantísimo el emplearlos, capacitarlos para, como les dije, para que tengan un trabajo digno y sobre todo la educación, darles acceso a la educación porque eso es fundamental. La accesibilidad, si alguien tiene un comercio o algún otro edificio, hacer una rampa, hacer un cajón, porque eso es parte de nuestra inclusión. Claro. Pues Yasmit, Federico, les agradecemos profundamente su presencia y todo lo que nos han compartido el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos y ojalá ha sido un gran programa. Bonito fin de semana.